buenos días. Les pedimos si pueden tomar asiento. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa les da la bienvenida a la presentación del informe Aristas Media 2022. Queremos agradecer al Poder Legislativo por permitirnos hacer la presentación en esta sala, al público y a las autoridades presentes por estar con nosotros. Vamos a estar haciendo una transmisión a través de nuestro canal de YouTube y además en la cuenta de Twitter vamos a estar haciendo un registro y ustedes pueden hacer comentarios o consultas. Vamos a contar con intérpretes de lenguaje de señas, en este caso serán Graciela Pimienta y Patricia Díaz. La presentación está a cargo de nuestra directora del área técnica, Carmen Areche, y de los miembros de la comisión directiva del INED, Javier Lacida, Pablo Caggiani y Guillermo Fossati. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Me siento más cómoda parada que sentada para presentar, así que los tengo más presentes. Nosotros lo que queremos es compartir con ustedes los principales resultados de la Evaluación Nacional de Logros Educativos en Lectura y Matemática que hace el INED en tercero y sexto de primaria y en tercero de media. En esta oportunidad los resultados son sobre tercero de media relevados en el año 2022. ¿Sí? Esto lo que básicamente son muestras representativas, como señalamos aquí en la pantalla, y decirles, la primera edición de Aristas en Educación Media se realizó en el año 2018. En el 2021 realizamos una encuesta a docentes, no aplicamos las pruebas, pero sí una encuesta que permite mantener el monitoreo de las prácticas de los docentes en las aulas, y ahora, en el 2022 relevamos los desempeños de los estudiantes, además de las prácticas. Una particularidad que hay que tener presente es que estos alumnos que en 2022 estaban en tercero de educación media, cursaron primer y segundo año de media en plena pandemia, ¿sí? Entonces eso es un factor de contexto relevante. Aquí en este cuadro lo que ustedes pueden ver son simplemente las principales dimensiones que miramos con aristas, ¿sí? No son solamente los desempeños en lectura y en matemática, sino que hay un conjunto de información que permite contextualizar y entender también los resultados que se alcanzan. ¿Qué características tuvo esta aplicación? Bueno, en primer lugar, como les decía, la muestra es representativa a nivel nacional del ámbito urbano, ¿sí? Esto es importante. La muestra tuvo más de 11.000 estudiantes, la cobertura fue mayor al 90%, considerando los alumnos que realizaron al menos una prueba, y la aplicación se hizo de principios de octubre a principios de noviembre. ¿Cuáles son los principales resultados, los aspectos que nos parece más sustantivo destacar? En primer lugar, un aspecto que es relevante y que sabemos que es un asunto importante en educación media, que los estudiantes, en mayor medida que en primaria, durante el año lectivo, en algunos casos, van disminuyendo su asistencia o incluso dejando de asistir. Nosotros lo que hacemos en Aristas es consultar, no al estudiante, sino en el centro, antes de hacer la aplicación, quiénes son los estudiantes que se matricularon a principio de año, pero que ya dejaron de asistir desde el mes de agosto o antes. Lo que nos permite conocer o lo que nos informa, el reporte de los centros, ¿no? Esto es importante, que no son datos administrativos, es información relevada en los centros, es que este porcentaje de estudiantes en el 2018 era un 2%, y ahora, en 2022, se duplicó a 4%. ¿Sí? No es un porcentaje muy grande, pero sí duplicó su magnitud en relación a 2018, y esto, a su vez, lo hizo en mayor medida en los contextos más desfavorables. ¿Sí? Este asunto, digamos, este tema, justamente tiene una incidencia claramente desigual según los contextos socioeconómicos y culturales, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ese 4% del total, que es la barra que aparece arriba, va aumentando, ¿sí? De lo que son los contextos más favorables a muy desfavorables.
Y cuando lo miramos por tipo de centro, encontramos que en las escuelas técnicas que tienen formación profesional básica, esa situación se registró entre casi un 11% de los alumnos. Recordemos que es según la declaración de referentes del centro educativo. A su vez, hay un conjunto de estudiantes también, sabemos, en media es un tema particular, también en otros subsistemas o en otros niveles educativos, pero en media claramente, que es la frecuencia de la asistencia, ¿no? Entonces también consultamos sobre este aspecto y lo que encontramos es que aproximadamente un 10% del total de los estudiantes asistieron poco a clase, ¿sí? Y que esta situación es más frecuente a medida que los contextos también disminuyen, ¿sí? Desmejoran, ¿no? Ahora vamos a mirar también esa información de contexto, es algo que ustedes dirán, esto ya lo sabemos, y sí, ya lo sabemos, pero es muy importante, y lo que mostramos es que no cambia, y a su vez es un aspecto fundamental para entender después los resultados, y es la composición socioeconómica y cultural de los centros educativos, ¿sí? Lo que nosotros observamos es una diferencia muy importante entre las características socioeconómicas y culturales de los centros que corresponden a las distintas ofertas, digamos, ¿no? Una composición socioeconómica y cultural se encuentra en los liceos públicos, otra en las escuelas técnicas con ciclo básico tecnológico, otra en las escuelas técnicas con formación profesional básica y otra en los liceos privados, ¿sí? La diferencia más importante, si se quiere, es la que se da entre el ámbito público y el ámbito privado, ¿sí? Que es muy grande, y a su vez dentro del ámbito público es notoria la mayor presencia de contextos desfavorables en las escuelas técnicas de formación profesional básica, ¿sí? Entonces, estos son aspectos a tener en cuenta también a la hora, digamos, de diseñar las intervenciones, de pensar cómo trabajar. Ustedes lo saben perfecto, quienes están en los centros, pero bueno, esto es relevante porque incide también cuando se toma la decisión, ¿no?, de quién asiste a cada centro, ¿sí? Incluso dentro de un mismo tipo de oferta, ¿no? Esto hace a esa heterogeneidad que pueda haber también entre los centros que influye después en los desempeños, ¿no? Cuanto más heterogéneo sea el grupo de pares, sabemos que mayores van a ser las oportunidades de alcanzar mejores resultados. Y eso, en principio, no parece ser lo que estamos observando. Por otro lado, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes? Y aquí, que dicen, o sea, también no son datos administrativos, es declaración de los alumnos, los que dicen haber repetido en primaria, ¿sí? Como ven, disculpen, capaz que... Perdón, que señalo acá porque no funciona el puntero. En primaria es alrededor de un 15%, ¿sí? Que dice que repite, y aumenta claramente en los centros con formación profesional básica. La repetición en media es básicamente el mismo patrón, ¿sí? O sea, en los dos casos, tanto en primaria como en media, es muy bajo o claramente más bajo en los privados, y sube en las escuelas con formación profesional técnica, básica, y es similar entre los liceos públicos y las escuelas con ciclo básico tecnológico. Voy a quedarme por acá. Lo más importante, tal vez como que lo principal de aristas o lo distintivo es esto de decir, bueno, ¿qué es lo que saben hacer los estudiantes, ¿no? Y cuando acá es importante que nosotros le damos, o con aristas, con las evaluaciones estandarizadas en general, ¿no? Cuando uno dice PISA o dice YESE, o bueno, lo que se busca es aportar información a la práctica educativa sobre qué es lo que saben hacer y qué es lo que no saben hacer, porque desde ahí es donde también uno, no es solamente un puntaje promedio, ¿no? O cuando se publica PISA y todos decimos, ay, el ranking no sirve, hay que mirar qué es lo que saben, qué es lo que no saben. Bueno, entonces, ¿qué es lo que saben y qué es lo que no saben? Eso es lo primero que vamos a ver, para darle sentido también a los resultados que vamos a presentar después, ¿sí? Entonces, en lectura, primer aspecto, casi el 25% de los estudiantes no alcanza
el nivel 3. ¿Por qué hablamos de nivel 3? Porque la ANEP se propuso como meta reducir el porcentaje de estudiantes que están por debajo del nivel 3. ¿Sí? Entonces, por eso tomamos esto como referencia. Encontramos en 2022 es el 25% que se encuentra allí. Ahora vamos a ver el tema de las comparaciones y qué pasó con eso. Lo que nosotros podemos decir de este 25% de estudiantes es que lo que sí pueden hacer, deducir el significado de palabras o expresiones de uso frecuente, ¿sí? Localizar información explícita en distintas partes del texto, en textos con distintos formatos, y hacer inferencias sencillas a partir de información del texto. Y esto no es todo ese 25%, es la mayoría, porque esta es la descripción del nivel 2. ¿Sí? Ahora, estos estudiantes no logran localizar información que compite, ¿sí?, entre sí cuando está en distintos lugares del texto, y tampoco pueden deducir o interpretar datos en distintos formatos. Tampoco pueden reconocer, jerarquizar o resumir información explícita e implícita, ¿sí?, que se presenta, bueno, con sintaxis compleja, y tampoco relacionar el contenido con el estilo textual. Y tampoco son capaces de inferir relaciones léxico-semánticas de palabras técnicas a partir de información contextual, valorar datos y relacionarlos, interpretar figuras retóricas complejas, ni caracterizar los puntos de vista de un texto y comprender las posturas ideológicas implícitas. Entonces, esto nos da un panorama de, cuando ahora veamos el gráfico lleno de porcentajes y colores, bueno, ¿de qué estamos hablando? Que es relevante, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera barra es 2022, la segunda es 2018, hasta el verde, ¿sí?, es el 25% que decíamos recién. Entonces, ¿qué es lo que observamos cuando comparamos con el 2018? Que los desempeños, en este caso, aumenta el porcentaje de estudiantes que están en los niveles más bajos, ¿sí? O sea, en este sentido, los resultados muestran un alejamiento de lo esperado por la meta de la ANEP, ¿sí? La meta era que esta situación alcanzara solo un 21%, estaba un poquito por encima en 2018, bueno, ahora está en 25%, ¿sí? Así que ahí hay un pequeño alejamiento, digamos, de lograr la meta trazada. La diferencia en el aumento no es una diferencia muy relevante, ¿sí? Es importante mencionarlo. Y también observamos en el extremo superior que aumentan también, sobre todo el porcentaje de estudiantes en los niveles 5 y 6. ¿Sí? Entonces, y esto, como vamos a ver después, obedece a que en los privados hubo un mayor aumento de ese desempeño. Entonces, en cuanto a cómo valoramos estas diferencias, ¿no? Porque todos estamos como, bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, en términos de porcentajes de estudiantes en niveles de desempeño, que es lo que decíamos recién, empeoramos un poquito en los desempeños más bajos, pero la desmejora no es grande, ¿sí? Hay una pequeña empeoramiento allí. Sin embargo, cuando miramos esto como puntaje promedio, ¿no?, que yo les decía, bueno, no es solo el puntaje promedio, los puntajes promedio no son estadísticamente significativos, las diferencias, es igual, ¿sí? Lo que sí observamos es, aquí estamos presentando solo los datos del contexto muy favorable y del muy desfavorable. Como ven, los colores como que son otros, ¿no? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que los desempeños son otros, ¿sí? Y si hasta el verde era el nivel 2, ¿sí? Bueno, en el contexto muy favorable, en el nivel 2, tanto en 2018 como en 2022 había aproximadamente un 10%, en cambio en el muy desfavorable eso supera en el 2022 el 40% y en el 2018 estaba un poquito por debajo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? O sea, seguimos hablando que se mantiene la inequidad, ¿sí? Siempre, bueno, ustedes saben, el INED ha insistido mucho con este tema de la inequidad en los desempeños, y
Perdón, quiero mencionar un aspecto más. Lo que vemos es que la brecha en el porcentaje de estudiantes que están por debajo del nivel 3 aumentó 6.6 puntos porcentuales, ¿sí? En términos justamente de la inequidad. Esto se traduce, o visto de otra manera, acá podemos, lo que vemos es, vamos a ver, son distintos puntitos, cada uno de ellos es el puntaje promedio de un centro educativo y en el eje horizontal es su composición socioeconómica y cultural. En este caso son los datos de 2018, ¿sí? O sea que lo que vemos es una tendencia a mayor nivel o mayor contexto, ¿sí? Sube el nivel y eso es justamente lo que nos muestra la inequidad, y estos son los resultados de 2022. Como vemos, las nubes de puntos se superponen bastante unas con otras, lo cual nos permite decir, justamente reforzar esta idea de que no hubo tanto cambio en los desempeños, ¿sí? Y cuando comparamos, digamos, como el resumen de esta información, ¿sí? Estas rectas es la que corresponde a 2018, vemos que en 2022 se inclina un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un leve incremento de la inequidad, ¿sí? Bien. Ahora, por último, es lo último sobre lectura. Los puntajes promedio en lectura por tipo de curso, cuando ya sacamos el efecto, como veíamos al principio, los distintos tipos de curso tienen distintas composiciones socioeconómicas y culturales, y eso incide en los desempeños. Por lo tanto, cuando uno los va a comparar, bueno, tiene de alguna manera que restar ese efecto, ¿sí? Entonces, restando ese efecto, lo que encontramos es que no hay diferencias significativas en el puntaje promedio de los liceos públicos y los liceos privados, ¿sí? En cambio, las escuelas con ciclo básico tecnológico y las que tienen formación profesional básica, las dos están por debajo de los liceos públicos y los privados, y las que tienen formación profesional básica por debajo de las que tienen ciclo básico tecnológico, ¿sí? Estos son los resultados en lectura, controlando el efecto de la composición socioeconómica y cultural. Vamos a hacer el mismo tipo de ejercicio, digamos, para el caso de matemática. En este caso, es el 66% de los estudiantes en 2022 que no alcanza, ¿sí?, el nivel 3, o sea que se encuentra de vuelta. El nivel 3 es en donde la ANEP puso la meta de reducir el porcentaje de estudiantes que se encontraban por debajo de dicho punto. ¿Qué es lo que sí pueden hacer estos alumnos? Logran extraer información sencilla de tablas estadísticas y resolver ecuaciones de primer grado con una solución entera. También pueden resolver situaciones simples que implican cálculos o proporcionalidad directa e identifican el centro o los ejes de simetría de figuras. Estos sí son capaces de hacer este 66% de estudiantes. Sin embargo, estos alumnos no logran calcular el promedio, ¿sí?, la media aritmética de un listado de datos. Tampoco reconocer el gráfico de una función lineal, reconocer y aplicar propiedades sobre ángulos, ni calcular probabilidades simples. Tampoco pueden interpretar información estadística analizando conjuntamente gráficos y tablas. Expresar algebraicamente situaciones provenientes de contextos sociales, usando sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ni aplicar el teorema de Pitágoras. Estos estudiantes, ya en la descripción del nivel más alto, digamos, tampoco logran analizar e interpretar el modelo de la función lineal cuando se la usa para modelizar determinada situación. Eso ya es como el nivel más alto, ¿sí? Entonces, tenemos esto en cuenta, digamos, a la hora de ahora valorar las distribuciones en niveles de desempeño. Como decíamos, el 66% en 2022 se ubica por debajo del nivel 3, es un porcentaje algo más alto que el que había en 2018, ¿sí?, lo cual, una vez más, aleja, ¿sí?, al igual que en lectura, un poquito la meta, o sea, el valor esperado por la meta, ¿sí? Lo mismo que decíamos en lectura, hay una diferencia, aumenta el porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos, pero la diferencia es poca, ¿sí?
Y en matemática no sucede, como sí sucedía en lectura, que aumente el porcentaje en los niveles más altos. ¿Ah? Un aspecto relevante es las diferencias en el puntaje promedio entre los 2 años no son significativas, lo mismo que en lectura, pero sí vemos un descenso del puntaje de las mujeres, que antes no nos pasaba. En Uruguay vieron que en general en los países a las mujeres les va peor que en matemática, que a los varones. En Uruguay eso no lo habíamos visto, pero ahora sí, desciende únicamente 5 puntos, pero bueno, la diferencia es significativa. Bien, y cuando analizamos la información según los distintos contextos, nuevamente encontramos, para representar el sentido gráfico, el verde en un caso va hasta un poquito más del 30 y en el contexto muy desfavorable supera el 80. ¿Sí? Y esta situación, que es una enorme brecha en los desempeños, ¿sí? Es similar, o sea, empeora, sí, aumenta la brecha en el 2022 comparado con el 2018, pero es relativamente similar. Aquí vamos a ver el mismo resumen, digamos, o visto de otra manera. Estos son los datos de 2018. Vemos los de 2022. Y nuevamente hay un pequeño, como ven, la recta de 2022 es un poquito más inclinada, lo cual nos está indicando un leve aumento de la inequidad. ¿Sí? Ahora, déjenme, antes de avanzar a lo de... Bueno, no, lo menciono al final. Perdón. Cuando vemos las diferencias en el puntaje promedio en matemática por tipo de curso, también encontramos que no hay diferencias entre públicos y privados cuando se descuenta el efecto del contexto socioeconómico y cultural. Cuando comparamos con las escuelas que tienen ciclo básico tecnológico con los liceos públicos, son iguales ahí justito, pero la diferencia no es significativa. Y las escuelas con formación profesional básica, sí tienen resultados significativamente más bajos que los liceos, tanto públicos como privados. Entonces, antes de avanzar, esto, ¿no? Fundamentalmente acá, nosotros tenemos, este es 2018, ¿no? Y esto es 2018 y 2022. Entonces, estamos diciendo que empeoran un poquito los resultados, estamos diciendo que empeora un poco también la inequidad, pero estamos parados en la misma compleja situación que ya era compleja. Eso es lo que yo quería, si se quiere, mencionar, ¿sí? O sea, aclarar, no quedarnos solamente en la parte de comparar, sino tener claro qué es comparar en relación a qué y cuál era ese punto de partida. Ese punto de partida ya era muy complejo, ¿sí? Estos resultados ya había más de un 60% en 2018 por debajo del nivel 3. Ya había una inequidad muy importante, ¿sí? Digo, porque bueno, uno a veces lo que se fija es en la comparación, en bueno, cuánto mejoró, cuánto empeoró, pero en relación a qué y cuál era ese punto de partida. Ahora sí, vamos a avanzar en algunos aspectos que hacen a la contextualización de estos resultados. ¿Qué características tiene la comunidad profesional docente? Vamos a ver aspectos como cómo es valorado el liderazgo del director, la relación entre pares. ¿Cuáles son las oportunidades de aprender en lectura y matemática según los docentes? Esto es muy relevante, ¿sí? No es lo que nos dicen los estudiantes o lo que nos dicen los directores ni los adscriptos, es lo que los propios docentes dicen que dan en la clase y el énfasis que hacen en los distintos temas que abordan. ¿Ah? Y la pregunta importante, sustantiva, que aparece atrás es, bueno, ¿estas oportunidades de aprender son iguales para todos o no? Primer punto, comunidad profesional docente. No encontramos variaciones relevantes con 2018, ¿sí? En lo que hace, como ven, liderazgo, colaboración y sentido de pertenencia. Sí hay una tendencia de aumento en la innovación docente. Y observamos que en las escuelas técnicas con formación profesional básica, adscriptos y docentes perciben menores niveles de liderazgo pedagógico inclusivo del director, menor foco en el aprendizaje y menor sentido de pertenencia de los docentes, ¿sí? Que es lo que sucede en el resto de los tipos de centro.
el índice de responsabilidad colectiva entre docentes y el sentido de pertenencia y la innovación son mayores en los liceos privados, y el liderazgo del director y la colaboración entre docentes es algo más alta en Montevideo, en el interior que en Montevideo. Oportunidades de aprender. Acá ¿qué entendemos primero por oportunidad de aprender? Si bien uno puede decir, bueno, tener libros o no tener libros es por supuesto, si tengo libros, si tengo recursos, si tengo más tiempo, ¿no? Son más oportunidades, tengo computadoras, tengo más oportunidades de aprender. Ahora, lo que nos vamos a centrar es en la implementación curricular. Por un lado está el currículum prescripto como herramienta de aquello que el sistema educativo espera que los estudiantes sean capaces de hacer, ¿sí? Por otro lado está las decisiones que el docente toma en el aula, ¿sí? Respecto a ese currículum. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es en qué medida esas decisiones que se toman son iguales o no en los distintos contextos, ¿ah? Y cuáles son, ¿ah? La conclusión, ahora vamos a ver algunos ejemplos, es que la inequidad que observamos en los desempeños también se observa en las oportunidades de aprender, ¿sí? Se observa en la cobertura, o sea, esto es en los temas que cubren, en el énfasis, o sea, en cuánto van abordando cada uno de estos temas, y también en la demanda cognitiva de las actividades que se plantean. ¿Qué quiere decir demanda cognitiva? Bueno, le planteo cuestiones más sencillas o cuestiones más desafiantes, ¿no? Entonces, esto también, si solamente planteamos cuestiones más sencillas, va a ser más difícil alcanzar esos desempeños más altos, ¿no? Entonces, entender esto y poder, digamos, empezar a trabajarlo es un aspecto muy relevante para tratar de contribuir a revertir justamente la inequidad en los desempeños. Entonces, nosotros en el marco de aristas o la prueba, digamos, y también la consulta, por lo tanto, a los docentes, está organizada, si se quiere, básicamente como en tres grandes dimensiones, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿a qué nivel lee un alumno? A un nivel, puede hacer una lectura literal, puede hacer inferencias, ¿sí? O también es capaz de tener una lectura crítica, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo son los resultados, comparando por contexto y por tipo de centro, aspectos de la cobertura de la lectura crítica, ¿no? Entonces, aquí hay dos ejemplos de actividades que corresponden a lectura crítica. La primera, la rosada, es evaluar e interpretar los hechos, situaciones o conceptos que plantea el texto. Y la violeta, reconocer elementos complejos de la situación de enunciación. Como vemos en Uruguay urbano, ¿sí? Recordemos esto, tercero de media 2022, el 95% de los docentes, ¿sí? Decía que cubría lectura crítica. Y el 80%, este otro aspecto, reconocer elementos complejos de la situación de enunciación. Acá voy a hacer un paréntesis, que no es que directamente el docente dice, porque si no es como cuando nosotros fuimos haciendo un proceso en el INED, y al principio cuando les preguntábamos, ¿usted da esto? Sí, todos dan todo, ¿no? Y bueno, ahí hay esa información no es útil, digamos, buscamos otra manera de preguntarlo, ¿sí? Y entonces esto nos está permitiendo justamente ver que ya no es que en todos lados aparece lo mismo. Lo que observamos cuando comparamos por tipo de centro es justamente, nuevamente, en las escuelas con formación profesional básica, es claramente más baja que en los otros tipos de cursos, la cobertura de actividades de lectura crítica, ¿no? Y cuando vamos a diferencias por contexto socioeconómico y cultural de los centros, también observamos que en el muy desfavorable es más baja en los dos casos que en el muy favorable, ¿no? Entonces, bueno, esto justamente es, bueno, las prácticas, lo que está pasando en las aulas, cómo puede estar afectando también los desempeños que se observan al final. En el caso de matemática, acá las dimensiones, digamos, es de lo más sencillo, que es si el alumno lo que solamente puede hacer es manejar información, ¿sí? O si logra también aplicarla, o si ya tiene un nivel de comprensión que le permite, bueno, resolver situaciones complejas, ¿no? Problemas y demás. En este caso,
Bueno, el énfasis en actividades de información, o sea, esto es, recién en lectura veíamos la cobertura de lo más difícil, de lo más complejo. Ahora vamos a ver el énfasis como la mayor insistencia, digamos, en lo más sencillo, ¿no? Bueno, lo que aquí es otra forma de presentar los resultados, disculpen la diferencia, pero esto lo que nos muestra es, en relación a los liceos públicos, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos? Que en las escuelas de técnicas con formación profesional básica es claramente mayor el énfasis en actividades sencillas que solo implican el manejo de información, y en los liceos privados es menor, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, en donde más se enseñan cosas simples de matemática, manejo de información, es en las escuelas con formación profesional básica, luego en los liceos públicos y ciclo básico tecnológico, porque no hay diferencias entre ellos, y en donde menos es en los liceos privados, ¿no? Y por último, cuando hacemos este análisis según contexto, lo que vemos es que en el contexto muy desfavorable es en donde más se enseña este tipo de, digamos, de actividades en relación a los demás, ¿no? Y sobre la demanda cognitiva, aquí lo que vemos es, esto es como si fuera, digamos, un índice, simplemente es como son distintos puntos de la distribución de ese índice, y lo que vemos es que en las escuelas de formación profesional básica es menor la demanda cognitiva, y también es algo menor como el punto más alto, digamos, en ciclo básico tecnológico, ¿no? Comparado con los liceos. Y en matemática es bastante similar, hay una tendencia en el ciclo básico tecnológico un poquito menor, pero bueno, y en los privados es un poquito más alto el mínimo, digamos, pero son diferencias muy leves. Perdón, voy a tomar agua. Disculpen. Otro aspecto importante sobre las prácticas en el aula es la valoración que el docente hace sobre qué tan preparados están sus alumnos para dar ciertos temas, para abordar ciertos temas, y después la decisión que toma sobre si lo trabaja o no lo trabaja el tema, ¿sí? Entonces, lo que nosotros observamos, a esto le llamamos, bueno, relación entre diagnóstico inicial con las herramientas que el docente, no, acá no estamos viendo en base a qué herramientas usó para hacer ese diagnóstico, sino solamente cuál es su diagnóstico, ¿no? Y después si trabajó o no trabajó el tema. Lo que encontramos, en términos generales, es que las actividades en las que los docentes consideran que los estudiantes están menos preparados a principio de año, también son las que menos abordan durante el año, ¿no? Entonces uno ahí dice, bueno, surge la pregunta, ¿cómo esperamos que se revierta entonces esa situación, ¿no? Eso es como la dificultad, el desafío que queda planteado ante estos datos, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos. En el caso de lectura, la actividad jerarquizar datos o sucesos y entablar relaciones entre texto verbal y no verbal del conjunto de los docentes, cuando los que dicen que sus estudiantes no están preparados y no lo trabajan es un 35%, ¿sí? Es claramente más que los que sí lo trabajan, y la diferencia es mucho mayor en el caso de matemática, en este caso con un ejemplo de estadística, que a su vez, bueno, ustedes podrán ver en el informe, también es uno de los temas menos cubiertos. Entonces, los no preparados, un 61% dice que sus estudiantes no están preparados y no lo trabaja el tema. Entonces, entendemos que acá hay una madeja muy importante de la cual con cuidado empezar a tirar de la piolita, digamos, ¿no? Después, otro aspecto de contexto, el clima escolar. Vamos a ver dos cuestiones diferentes. Una son los vínculos entre los distintos actores y otra, la percepción de inseguridad de los estudiantes. En el informe también hay también datos de las percepciones de los directores y demás. Acá focalizamos en los estudiantes. De esta línea hacia la izquierda son espacios afuera del centro educativo, ¿sí?
qué tan seguro se siente en el trayecto de su casa al centro educativo o ya más en las inmediaciones, en la manzana, en la puerta, ¿sí? en la cuadra. Y aquí lo que presentamos es el porcentaje que se siente poco o nada seguro. Lo que vemos es, primero, que hay más de un 20% que dice que se siente poco o nada, nada seguro, ¿sí? en estos espacios. Y a su vez, el siguiente dato, si se quiere, es que la diferencia con 2018 es prácticamente inexistente. Esta situación era básicamente la misma en 2018. Cuando vamos a lo que sucede adentro, a la percepción de inseguridad adentro del centro educativo, bueno, acá la situación cambia, ¿sí? Lo que observamos es que en todos los espacios, pasillos, baños, patio y salón de clase hay un aumento, no importantísimo, pero sí en todos, un pequeño aumento de la sensación de inseguridad de los estudiantes adentro de los centros educativos, ¿no? Llegando a una cuarta parte de los estudiantes de Uruguay, ámbitos urbanos, que dicen sentirse poco o nada seguros en los baños, ¿sí? Cuando miramos esto según tipo de centro, lo que observamos es que, en primer lugar, hay una diferencia bien relevante, o sea, como que se asocia mucho, digamos, al contexto socioeconómico y cultural de los centros, ¿no? Hay una diferencia muy relevante entre los privados y los públicos, ¿sí? Los privados son los amarillitos, ¿no? Entonces eso es claramente más bajo que en el resto, ¿sí? Y a su vez, en el ámbito público también hay diferencias, ¿sí? Que en los liceos públicos es menor la percepción de inseguridad, es un poco mayor en las UTUS con ciclo básico tecnológico y es claramente mayor la percepción de inseguridad en las UTUS con formación profesional básica, ¿sí? Y vemos que en estos dos casos, en las escuelas técnicas, es más de un 30% que se siente inseguro en el baño. Ahora, sobre las relaciones entre los distintos actores que están en estos ámbitos educativos. Por un lado, les consultamos, bueno, a los estudiantes, relaciones entre sí, estudiantes con adscriptos y estudiantes con docentes. Los vínculos interpersonales, en términos generales, resultan similares a los de 2018. Entre estudiantes y adscriptos son mejores en el contexto muy favorable. Entre estudiantes y docentes, los vínculos son más favorables cuando los estudiantes tienen la edad esperada para el grado, ¿sí? Cuando no tienen experiencias de repetición. Y en 2022 vemos un aumento del grado en el que los estudiantes dicen que su voz es tomada en cuenta, ¿sí? Aquí vemos que la barrita azul, que es 2022, está por arriba que en 2018. Y a su vez esto sucede tanto el aumento entre varones y mujeres, y entre las mujeres la diferencia es significativa. Por último, vamos a ir a otro aspecto que también, que trasciende el ámbito escolar, ¿no? Digo que también porque, bueno, el tema de la inseguridad tiene, por supuesto, un vínculo con espacios fuera de la escuela en sentido amplio. Las habilidades socioemocionales. En las habilidades socioemocionales, nosotros en tercero de media relevamos 4 grandes dimensiones, que son las habilidades intrapersonales, interpersonales, las conductas internalizantes y las externalizantes. Ahora vamos a ver un poquito qué es cada una de ellas. El titular es las habilidades socioemocionales, deterioro entre 2018 y 2022, ¿sí? Y eso se complementa de la siguiente manera, que esta disminución va haciéndose mayor, o hay una tendencia a hacerse mayor a medida que empeora el contexto, ¿sí? O sea que en los contextos más desfavorables hubo una tendencia a mayor disminución de las habilidades intrapersonales, en este caso, capacidades vinculadas al manejo de las emociones y las reacciones de los estudiantes. En las interpersonales, capacidades para la interacción social constructiva de los estudiantes, bueno,
también baja 2022 y vemos esta tendencia en el muy favorable, los resultados son iguales, después ya vemos que empiezan a ampliarse un poquito las brechas a medida que disminuye el contexto. Conductas internalizantes, que son problemas de conducta ligados a manifestaciones de comportamientos ansiosos, depresivos y problemas somáticos, ¿sí? Claramente aumentan en 2022, ¿sí? Y este aumento también va haciéndose mayor a medida que disminuye el contexto. Conductas externalizantes, problemas de conducta vinculados con hiperactividad, agresividad y conductas oposicionistas. Bien, es mayor en 2022 y el aumento se va haciendo paulatinamente, parece una tendencia a hacerse más grande a medida que disminuye el contexto. Estos resultados, bueno, parecen consistentes con evidencia internacional sobre el tema, ¿no?, de salud mental entre los alumnos y probables efectos también de la pandemia. Algunas reflexiones finales sobre esto. En primer lugar, aquello que me detuve, ¿no?, que volví para atrás y bueno, poca variación, no solo poca variación, sino bueno, estos resultados no son buenos y varían poco respecto a 2018, ¿sí? Lo que queremos señalar también es que esta situación de que varían poco, no solo la encontramos en aristas medias, sino que también la encontramos en aristas primaria 2020, ¿sí? Lo cual, porque uno, bueno, para acercarse a afirmar algo hay que intentar juntar, ¿no?, pedacitos de información. Entonces, bueno, parecería que en algún grado esta leve disminución de los desempeños estuvo influida, ¿sí?, por la forma particular en la que Uruguay afrontó esta situación, ¿no? El grado en el que en nuestro país pudimos tener las escuelas más abiertas, los liceos más abiertos, mantener la comunicación a distancia, ¿sí? Veíamos, si se acuerdan, en los resultados de aristas primaria, el papel importante, me acuerdo, CREA, ¿no?, daba un resultado, cuando usaban CREA, se vinculaba con mejores resultados. Bueno, entonces, estas estrategias parecen, cuando uno mira en un análisis comparado, ¿sí?, que podrían estar teniendo haber sido un apoyo, un soporte para que los resultados no cayeran tanto como cayeron en otros países. Ahora bien, quiero decir que esto no implica una evaluación de la pandemia, esto es un paréntesis, o sea, Aristas no es una evaluación del efecto de la pandemia, ¿sí? Y también quiero decir, tal vez esto es una precisión muy específica, pero que esto no quiere decir que esta fue la mejor opción de todas, eso no lo sabemos, ¿sí? Vemos que comparado con otros países fue una buena, o parece haber sido una buena estrategia, ¿sí? Porque Aristas no nos permite decir otra cosa, ¿sí? Si otra cosa hubiera sido mejor, peor, eso no lo podemos saber, ¿no? Aún así, los desempeños alcanzados no se acercan a las metas definidas por la ANEP, sino que se alejan un poquito, ¿sí? Entonces, considerados en conjunto toda esta información, bueno, evidencian un mayor desafío para el sistema educativo que el que teníamos frente a nosotros en 2018. Nosotros entendemos que desde la política educativa las principales herramientas, digamos, están en el currículum, en el diseño curricular, estamos en un momento efervescente en ese sentido, la formación docente, lo mismo, muy vinculada al diseño curricular, ¿no?, y viendo todos estos aspectos de oportunidades de aprendizaje, y también el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la comunidad educativa. Ahora, estos desafíos, por lo que hemos visto, hay aspectos que claramente superan a la política educativa, ¿no? Y esto también lo decimos desde hace un tiempo, pero vemos ahora claramente se agregan nuevas complejidades. Crecen las conductas de riesgo, ¿sí?, esto de las internalizantes y las externalizantes, descienden las habilidades intrapersonales e interpersonales, aumenta la percepción de inseguridad de los estudiantes en el interior de los centros,
sube el porcentaje de quienes interrumpieron su asistencia a clase desde mediados de año, principalmente sube poco, como veíamos, pero bueno, se duplica del 2 al 4 y eso es mayoritariamente en los contextos más desfavorables. Aumenta, aunque levemente, la inequidad, tanto en lectura como en matemática. Y bueno, todo esto lo que nos lleva es a señalar la importancia de articular distintas políticas orientadas fundamentalmente al fortalecimiento de las poblaciones más desfavorables, ¿no? Así que bueno, con esto y antes de poner gracias y que ustedes digan gracias, quiero agradecer muchísimo al equipo de trabajo que está todo por allá atrás, porque realmente todo esto no es el esfuerzo de uno, sino de un montón que hicieron cosas muy distintas, muy buenas, y gracias a eso estamos acá. Gracias. Yo primero quiero agradecerles a cada uno de ustedes la presencia. En especial quiero destacar y agradecer la presencia en la persona del presidente del CODICEN, Robert Silva, de prácticamente todo el Consejo Directivo Central de la ANEP y de varios de sus cuadros técnicos, incluyendo además en el Consejo Directivo a las autoridades de los subsectores, de los subsistemas, perdón. También agradecer la presencia del presidente del Plan Ceibal, Leandro Folgari, del equipo técnico, del director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Landoni, el ministro y el director general de Educación, se excusaron, no están en Montevideo en el día de hoy, de Guillermo Dutra, del Instituto de Empleo y Formación Profesional, y del presidente de la Institución de Derechos Humanos, Marcos Israel. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el interés en el informe. Yo voy a hacer 3 comentarios breves a partir de la presentación muy buena y muy detallada de Carmen. Primero, quiero destacar el antes y el después del informe. La comisión directiva le pidió al equipo técnico del INED que adelantara la fecha prevista para la presentación el día de hoy de este informe. Y es un adelanto que implica un logro importante, incluso un logro importante en términos relativos. El informe anterior se presentó alrededor de 16 meses después de hecho de aplicada la prueba. Este se está presentando alrededor de 7 meses después de aplicada la prueba. El anterior fue en el 2018, pasaron las elecciones y en abril del 2020 se presentó. En este caso lo estamos presentando a mitad de año, entendiendo que esto para las autoridades educativas, para los docentes, para los distintos actores educativos, es un insumo útil en el correr del año lectivo. Y eso sabemos que fue un esfuerzo importante del equipo técnico que les agradecemos. En segundo lugar, yo quiero destacar lo que pasó a partir de que tuvimos el informe. Nosotros hemos encontrado, primero en todo el proceso de elaboración, un aporte fluido y sistemático de información de parte del sistema educativo que nos parece que fortalece a la capacidad de evaluación del país. Y segundo, hemos encontrado, y yo entiendo que la presencia hoy es expresión de eso, por eso quería destacarla, una actitud de interés, confianza y predisposición favorable también a las malas noticias que ustedes habrán visto que el informe da. Y eso nos parece fundamental para instaurar un clima y una cultura de evaluación en el Uruguay. Nosotros hacemos lo posible, pero como se dice, el tango se baila de a dos. Si no hubiera la correspondencia y la actitud que hemos encontrado en los distintos responsables del sistema educativo, esto no sería viable. Y después, 3 comentarios breves. Yo creo que el informe, como decía Carmen, da una buena noticia cuando uno se compara con el mundo, cuando uno se compara con la experiencia y con los resultados a nivel internacional. Guillermo enseguida sé que va a profundizar en el tema, en un contexto en el cual
se desplomaron los resultados educativos e incluso no se pudo medir en el resto del mundo, estos resultados en comparación con los del resto del mundo son buenos. Y a la vez, como bien decía Carmen, en comparación con nosotros mismos son malos porque partimos de un 2018 con graves problemas en la calidad y en la equidad. Entonces, y el CODICEN y el Plan Nacional de Educación se propusieron enfrentarlo y la propia situación del COVID entendemos que ha generado dificultades importantes para lograr las metas que con coraje yo entiendo que el CODICEN se planteó. Creo que es interesante, esto es común, como decía Carmen, a primaria y a media. Es común con la evaluación que hicimos en el 2020 con media, ¿no? Son resultados muy consistentes. Hay una diferencia que me parece que vale la pena subrayar en el caso de educación media. Y esa diferencia yo diría que son los adolescentes. Los adolescentes lo están pasando mal, lo dicen y además se van. Pasa todo eso que no pasa en primaria, porque los niños están en otro momento de su vida. Eso nos parece que es un desafío importante, especial para el sistema educativo. No es que el problema empieza en media, es que el problema se vuelve crítico en media y los resultados del sistema educativo terminan mostrando todas sus limitaciones. Entonces, a mí me parece que ahí la información sobre habilidades socioemocionales, común con otros sistemas educativos que lograron superar bien la pandemia en términos de aprendizajes, como ustedes van a encontrar en el informe la comparación con el sistema sueco, que logró tener también un buen porcentaje de días de clase, que el sistema no dejara de funcionar como pasó en otros casos, pero claro, pero los adolescentes se sintieron mal, y acá tiene que ver con el sistema educativo y con también poder encontrarse con su grupo de pares, o sea, estuvieron confinados para la escuela y para todo. Desde mi punto de vista, esto ya es un tema de debate más amplio que escapa, pero no quiero dejar de decirlo. Yo entiendo que las conclusiones de este informe muestran la necesidad, la urgencia y el acierto de la orientación de la transformación educativa. Frente a estos datos, hay que cambiar el sistema educativo. Estamos comprometidos a colaborar con las autoridades educativas en seguir evaluando los pasos, y en eso estamos trabajando, va a haber próximos informes, en seguir evaluando los pasos que se van dando y aprendiendo a partir tanto de éxitos como de problemas y debilidades. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al Palacio Legislativo que nos permite hacer esta presentación aquí. No es casual, nos interesa que esto sea un tema de conversación pública, que los informes aporten a la conversación pública de estos temas que son bien relevantes. En segundo lugar, agradecer al equipo del INED por el trabajo, no solo de la presentación de hoy, sino por lo que implicó correr un año Aristas, hacer la encuesta, es decir, en el momento donde PISA se atrasaba un año, se caían todas las evaluaciones en el mundo, Uruguay más o menos pudo cambiar el temporal y tener una evaluación del 2022. Agradecer a los gurises que contestaron la prueba, a los docentes y los directores que habilitaron y que colaboraron en esto, porque realmente es una muestra bastante importante. En tercer lugar, a las autoridades presentes hoy, a la ciudadanía, a los actores de la academia, no los voy a mencionar a todos, ya los mencionó Javier, y sí hacer algunos comentarios de esto que trae Aristas. Bien decía Carmen, Aristas no evalúa la pandemia, pero sí nos trae un montón de información relevante para
diferentes niveles de tomas de decisiones, desde las autoridades hasta pasando por los parlamentarios, que ahora van a votar los pesos, hasta los docentes concretos en el aula y la familia. Es decir, este informe tiene como este propósito de acercar cómo están o qué están logrando los gurises. Pero también trae otras luces amarillas este informe, de cosas que voy a mencionar en principio porque son las menos educativas. Este informe sigue planteando que hay un montón de políticas públicas que están faltando a la conversación sobre lo que aprenden y cómo aprenden los adolescentes en nuestros centros educativos. Carmen lo planteaba al principio de la presentación. Los centros educativos son cada vez menos heterogéneos, y esto está bastante estudiado también, que tiene efectos que no son positivos en términos de aprendizaje. Y ahí yo me imagino que por más que Robert y Arquitectura, Infraestructura de la ANEP quiera cambiar de lugar los centros educativos, bueno, hay una serie de políticas de ciudad que no son solo de un departamento, sino que son de todo el país, que afectan en estas cuestiones. También hay estudios del INED en ese sentido, pero no hay que dejar de mencionarlo porque si no siempre nos vamos como a las cuestiones más pequeñas. Después hay otros temas que me parecen complejos de abordar y que son los temas que tienen que ver con la inseguridad. Carmen planteaba, bueno, hay uno de cada 4 gurises se siente inseguro cuando va al centro educativo. Y en los contextos más desfavorecidos es peor. Y de vuelta, esta cuestión de qué acontece en las comunidades de nuestros centros, hay una parte que tiene que ver con el accionar de los centros educativos, pero hay otra parte que tiene que ver con el accionar del tejido social, de otras políticas públicas, que no tienen que ver con lo educativo. Lo tercero es, bueno, en realidad este informe nos deja con mucha preocupación, digamos. Creo que todos los que estamos acá lo recibimos con esa cuestión de, bueno, Uruguay logró, en el marco de la pandemia, a partir del trabajo de los estudiantes, de las familias, de los docentes, a partir de contar con el Plan Ceibal, a partir de contar con conectividad, o con una empresa pública que habilitara la gratuidad en la conexión, es decir, con una serie de activos logró no cerrar tanto los centros educativos, no desvincular tanto a los gurises. Ahora, eso no nos alcanzó para empatar. Y eso es un desafío en términos de la política educativa y la política pública. Duplicar la cantidad de gurises que no estaban estudiando en el 2022, en agosto, es dramático. Es decir, Carmen dice, bueno, es leve, pasa del 2 al 4, pero del 2 al 4, cuando miramos por contexto, es bastante más grande la diferencia. Lo mismo sucede con la inequidad en términos de aprendizaje, es decir, Uruguay tenía un desafío y viene en este desafío de qué manera se logra mayor igualdad en términos de los logros de nuestros estudiantes, y ahí empeoramos. En el promedio andamos bien, pero ahí empeoramos. Lo mismo nos pasa con estas otras cuestiones que tienen que ver con las habilidades socioemocionales, donde además el sesgo de vuelta, ¿no? En los contextos muy desfavorables es bastante peor. Es decir, hay un conjunto de desafíos que se complejizaron con respecto al 2018. Hay un conjunto de políticas públicas que tienen que ser invitadas a la conversación de qué pasa con los adolescentes. Y después hay una toma de decisiones que me parece que es interesante para la cosa más concreta, que es esto que pasa a nivel de centro, ¿no? ¿Cómo puedes tener miedo de ir al baño? No, el centro educativo es lo opuesto, digamos, es un espacio de bajo riesgo, es un espacio de socialización, de aprendizaje, para sentirse bien. Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones para mirar a nivel de centro. Esto otro que traía la presentación respecto a
cuál es la perspectiva de los docentes respecto a la preparación de sus estudiantes para algunos temas y cuánto trabajan esos temas. Bueno, ahí hay una decisión de colectivos docentes y de docentes de o no abordarlos lo suficiente o abordar otros. Ahí hay también mucha cosa para explorar a nivel de las decisiones que se toman a nivel de aula, que son en definitiva las que cambian estas cuestiones que estamos mirando con la evaluación. O sea que en una celebración de continuidad en la evaluación, porque esto implica que Uruguay instala, digamos, esta lógica de tener una evaluación que es trienial, ahora 4 años por pandemia, con una institucionalidad que se creó hace muy poquitos años, es decir, hay como la satisfacción de poder tener continuidad en esas cosas y con la preocupación de bueno, lo que nos dijo Aristas. Muchas gracias. Buenos días. Primero hago de las palabras de mis compañeros con respecto a los agradecimientos, los tomo también a los efectos de no caer en lo repetitivo, teniendo algunas cosas para poder sumar, que de eso se trata, tratar de separarse de lo que se dice para no caer en la reiteración excesiva. Lo primero que podría uno pensar con respecto a un estudio de esta naturaleza es: la superación supone no caer en la autocomplacencia. Es decir, por lo tanto, mirar los datos. Uno de los datos más preocupantes, desde mi perspectiva, es lo que hace la relación entre lo que proviene de una investigación, un estudio, que es la generación de evidencia, y es el debido uso de esa evidencia luego para los procesos de toma de decisiones y diseño de políticas. Hay una serie de diapositivas, hay 2 diapositivas que particularmente producen probablemente un impacto importante porque refieren a lo que aterriza luego en el aula. Lo estaban señalando algunos de mis compañeros. Y es una de ellas que establece una especie de diagnóstico inicial donde se identifican ciertas debilidades o insuficiencias en áreas de contenidos y curiosamente luego son los menos cubiertos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un aspecto bastante contradictorio que supone tener una información y no hacer uso de la información. Y esto es importante decirlo, porque es lo que le otorga sentido a las investigaciones y a las evaluaciones. Si se hacen y luego no se utiliza la información de ahí derivada, poco sentido tiene hacer el esfuerzo de realizarlas. Bueno, dicho esto, me interesa, y sin perder de vista con esto de que la superación supone no caer en la autocomplacencia, mirar un poquito las cosas en su justa perspectiva. Es decir, el mundo experimentó la mayor disrupción en la historia de la educación durante la pandemia por COVID-19. Este es un dato de la realidad. A nivel global, varios estudios documentan caída en las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes en matemática y lectura durante 2021 y 2022, en comparación con años pre-COVID-19. Además, el impacto de la pandemia ha empeorado inequidades preexistentes. Mirada global. Por lo tanto, de nuevo, esto no es para la autocomplacencia, pero es justo señalarlo porque hace a la comparabilidad entre puntos que difieren mucho, por varias razones, incluso hasta en la composición de los grupos que se están comparando. Hay sesgos de distinta naturaleza, muchos de los cuales se corrigen estadísticamente a los efectos de aumentar la posibilidad comparativa, pero sigue existiendo siempre una realidad. El solo hecho de decir un 2% y un 4% entre la matrícula inicial de aquellos que fueron quedando en el camino, un 2% en el 2018 y un 4% en el 2022, ya es un dato. Es decir, estudiantes que si se quedaron en el camino tienden a reducir la media o el promedio de los resultados, mayor, el doble fue, suena curioso esto de decir el doble cuando se habla de 2% y 4%, pero el doble fue lo que se presentó en el 2022.
Por lo tanto, estas cosas hay que tenerlas presentes. Por otra parte, y en línea con lo que se sostenía, a nivel nacional y mundial la pandemia tuvo impactos sociales y emocionales, aumento de problemas de salud mental, aumento en niveles de ausentismo y deserción. Han sido años atípicos que refuerzan la necesidad de tener en cuenta al alumno en el plano social, emocional y motivacional. Y el motivacional es muy importante. Cuando ustedes tienen alumnos ubicados frente a una prueba, muchísimo depende, se está estudiando muchísimo en la realidad de las mediciones internacionales que comparan realidades tan distintas como las realidades de diferentes países. PISA, por ejemplo, pone en esto un énfasis muy importante. Si los estudiantes se colocan frente al desafío de la prueba con actitudes distintas con respecto a dar el máximo de su desempeño, hay allí un aspecto que no tiene nada que ver con los conocimientos propiamente dichos, sino con la actitud con la cual encaran la prueba. Por lo tanto, los tiempos distintos pueden dar lugar a posicionamientos diferentes a la hora de estar enfrentando el desafío de la prueba. Hay mucho que se podría decir de distintos países, tanto a nivel de Europa como a nivel estadounidense, por ejemplo. Yo voy a tomar simplemente un ejemplo. La Evaluación Nacional de Progreso Educativo, NAEP por su sigla en inglés, National Assessment of Educational Progress, la mayor herramienta de evaluación nacionalmente representativa de lo que los estudiantes estadounidenses saben y pueden hacer. Presentó los resultados 2022, y por eso lo traigo, porque presentó los resultados 2022. Las puntuaciones alcanzadas en lectura y matemática por los estudiantes del 4º y el 8º grado, no es el 9º grado, es el 8º grado. Pero para los efectos, porque no se pretende hacer una comparación exacta, sino tomar un hecho de cómo esto impacta en el mundo, el primer informe completo es este, presentado desde el 2019, en nuestro caso 2022-2018. Los resultados no fueron buenos. Hubo una disminución de las puntuaciones en la amplísima mayoría de los estados y distritos urbanos que participaron en la aplicación de las pruebas. Hubo caída de las puntuaciones en todos los niveles de desempeño, bajo, medio y alto. En breve, es muy generalizada la constatación de pérdidas de aprendizaje, aumento de la inequidad, crecimiento de las brechas entre los estudiantes de contextos muy favorables y contextos muy desfavorables, afectación del clima escolar y afectación socioemocional. Las diferencias en mucho son de magnitud. Importa decirlo a la luz de la información que estuvimos viendo. Esto no es un antidepresivo para aquellos que de alguna manera se puedan haber quedado deprimidos frente a algunos de los resultados, sino que es presentar la fotografía en la realidad de la perspectiva. La pandemia provocó efectos negativos a escala universal. Importa decir, y esto va para Ceibal, que aún en países con sistemas educativos con casi universal conectividad y acceso a dispositivos, y con plataformas de aprendizaje para uso de los centros educativos y los estudiantes, los atrasos y pérdidas de aprendizaje en muchos de estos países fueron significativos, especialmente, obviamente, para poblaciones históricamente vulnerables. Esto es un aspecto donde, por un lado, muestra la diferencia entre la presencialidad y el uso de medios virtuales o híbridos. No obstante, esta es la realidad a la cual vamos. Si miramos con prospectiva, los sistemas educativos van a tener, toda la práctica de enseñanza-aprendizaje va a tener una realidad que va a pasar por modelos híbridos, combinación de lo presencial y lo virtual. Y ahí entonces hay un gran desafío. Desafío que el mundo lo va a encarar a través de plataformas virtuales adaptativas, es decir, de aprendizaje adaptativo. Esto va muy en línea con la transformación curricular y educativa expresada por la NEP, que tiene características muy particulares. Hablar de progresión de aprendizajes, hablar de ritmos diferenciales de los alumnos en sus procesos de aprendizajes,
hablar de identificación a tiempo para intervenir a tiempo y evitar rezagos. Entender concretamente, piensen en el mayúsculo desafío que esto tiene. Hay que aterrizar esto en lo que significa decir progresión de aprendizajes, a lo que van a ser eventualmente descriptores de esa progresividad de aprendizajes en los distintos tramos, ciclos y grados. Y digo tramos y ciclos porque la documentación oficial de la ANEP así lo expresa. Entonces, estas características no son menores porque dan una lógica muy distinta y un desafío muy grande, tanto en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, como en las metodologías de enseñanza y en la formación docente. Ahora, es una realidad. El mundo va avanzando mucho en ese sentido. Y lo es también para las prácticas evaluativas. Vamos avanzando muchísimo hacia la necesidad de jerarquizar la evaluación formativa, es decir, lo que el docente hace en el aula para identificar a tiempo, porque si no identificar a tiempo significa poder hacer antes de que se culmine el grado educativo. Aristas tiene una característica. Aristas son pruebas sumativas que se expresan al finalizar en lo que hace el perfil esperado al culminar un grado educativo. En este caso, en el día de hoy, lo estamos viendo con respecto al 9º grado o al último grado del primer ciclo de la educación media con la nomenclatura, de denominaciones previas a la que hoy tenemos vigente. Algunos aspectos con respecto a nuestro país. Lo primero que corresponde decir es que desde hace décadas tenemos dos grandes objetivos en la agenda nacional de nuestra educación: mejorar los aprendizajes y disminuir la inequidad. Estas características no son de ahora, son de mucho tiempo para atrás. En realidad, uno de los grandes problemas que marca la pandemia es eventualmente una ruptura de la posibilidad de los estudios de tendencia, por distintos factores obvios de lo que significa un antes y un después. Al extremo, concretamente, de entender, en nuestro caso, nosotros no tenemos en realidad un verdadero estudio de tendencia con lo que hace a Aristas, porque en este caso estamos comparando Aristas Media 2022 con un único punto de referencia, que es Aristas Media 2018. Y no existe ningún motivo para suponer que ese haya sido un año típico. Para poder tener un punto de comparación deberíamos tener por lo menos 3 puntos hacia atrás que nos permitan tener un valor promedial de lo que podría ser la realidad típica prepandemia. Ese es un aspecto importante. La única posibilidad es asumir que existe, y que es posible que exista, una relación muy importante entre Aristas y otros estudios de carácter sumativo, estandarizados a gran escala, como por ejemplo PISA, que este año tenemos una característica muy particular, porque también se hizo PISA 2022. De hecho, nosotros en el INED vamos a estar encarando el desafío de un estudio complejo, que es un estudio comparativo Aristas Media 2022, PISA 2022. Eso va a dar información adicional, va a enriquecer toda esta situación y va a aportar una información que se espera. Y ahí sí podría existir un estudio de tendencia, de impacto. ¿Por qué? Porque PISA tiene en la participación de Uruguay 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y ahora 2022. Es decir, ahí sí tenemos una realidad para poder ver concretamente si se produce un salto importante entre 2018 y 2022. Estaremos viendo y estaremos atentos a esos aspectos. Se ha dicho que en las dos asignaturas, lectura y matemática, no hay diferencias estadísticamente significativas en los puntajes promedio entre 2022 y 2018. Esto es una realidad. Ahora, importa decir, y concluyo de esta manera, que la caída o pérdidas de aprendizaje pueden no ser lo significativas que podría haberse anticipado y pronosticado, debido a que los centros educativos no estaban ofreciendo oportunidades efectivas de aprendizaje antes de la pandemia. Sabemos que la educación ha sido un muy importante factor de atraso y estancamiento de los últimos varios años. Y acá tengo que volver a decir que no hay superación en la autocomplacencia, porque algunos pueden sentirse molestos con esta frase. Lo cierto es que medir caída o pérdida de aprendizajes
con respecto a un punto ya de por sí muy bajo, es un aspecto que no nos puede dar de estímulo decir, bueno, no hay diferencias muy importantes. Porque aparte, los promedios nos dicen parte de la historia y a veces la menos importante. Hay que mirar la variabilidad, hay que mirar qué pasa entre los distintos subgrupos. Bajaron las puntuaciones del 2022 con respecto al 2018 en el extremo inferior de las distribuciones. Y ese es un dato importante a tener presente. Es decir, hay una disminución de las puntuaciones entre los estudiantes de peor desempeño con respecto entre el 2022 y el 2018, y esto se observa en las dos asignaturas. Y, por tanto, vale tenerlo presente a la hora de instrumentar y focalizar esfuerzos, porque Uruguay tiene que poner un gran esfuerzo para levantar el desempeño de los estudiantes que están en los sectores más sumergidos. Lo muestra toda la evidencia de los estudios nacionales e internacionales. Por aquí voy quedando. Bien, damos por finalizada la presentación. Les agradecemos a todos su presencia, también a aquellos que nos fueron siguiendo por YouTube y por Twitter. En el sitio web del INED ya está disponible el informe y otros materiales asociados, y a través de nuestras redes sociales van a ver más materiales. Muchas gracias a todos.